Camino de Vida con Gabriel Velázquez, lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Una invitación de Art Q Gallery, 225-205-2421. Cristo Jesús, un saludo muy cordial en este hermoso día que el Señor nos regala y en donde desde ya empezamos a recibir su misericordia, su bondad en cada uno de los momentos en que nos permite gozar de lo que en esta vida nos ha dado y nos permitirá hasta el momento de su llamada. Este es su programa Camino de Vida. Hoy hablaremos de dos ciudades, Tiro y Sidón. ¿Qué fueron? Su significado, hasta dónde importantes y de qué manera allí podemos ver reflejado el poder divino. También en el estudio de hoy miraremos cómo la bondad de Dios en verdad me llevará a Jesús vivo, a ese Jesús que pagó con su vida mi vida, a ese Jesús que me dio el consuelo, la esperanza y la promesa de ser salvo mañana. Ese es el tema y estos son los puntos de los cuales hablaremos hoy en este su programa. Miremos el reflejo de lo que la palabra nos presenta en referencia a Tiro y Sidón. Veremos cómo en Mateo 15, 21 y 28 nos hace un recorrido en relación a lo que significó y cómo a través de la historia podemos encontrar narraciones como las que en este momento vamos a participar. En la zona del Líbano, desde el Monte Carmelo hasta el Golfo de Alexandreta, completamente distante y aproximadamente más de 1.000 kilómetros de distancia a lo que hoy en día es Alejandría. Frente al Mediterráneo se encontraban situadas las dos famosas ciudades de Fenicia. Biblios, Sidón y Tiro se habían destacado por su tráfico. Había un comercio enorme alrededor de esas ciudades. En las laderas del Líbano crecían bosques de cedro, una madera absolutamente fabulosa. Y esa madera servía para la construcción. Encontramos su narración al respecto en el libro Primera de Reyes 5:6. Y allí se extraía también su resina. Esa resina servía para hacer perfumes. A Tiro se le llamaba la hija de Sión. Estaba situada a 65 kilómetros de Nazaret. Posiblemente Jesús la visitó antes de su ministerio. A unos 30 kilómetros al norte se encontraba la ciudad de Sidón. Era una zona destinada a la tribu de Aser en sus orígenes. Pero los israelitas no supieron mantenerse fieles, sino que fueron doblegándose con el paso del tiempo al paganismo que había en esos lugares. Esto lo vemos muy claramente. Primera de Reyes 16:31 nos habla cómo estas ciudades se habían convertido al paganismo, estaban dadas completamente a darle el lugar a esos dioses creados y habían abandonado completamente las leyes que Moisés había dejado y que el Señor había dejado plasmado en sus mandamientos. Sidón y Tiro acapararon durante mucho tiempo el comercio marítimo. Sus barcos, especialmente los de Tiro, recorrían las costas de África y llegaban hasta lo que hoy en día es España. Siendo hábiles en el trabajo de los metales y el vidrio y muy inteligentes para la comercialización, aprovecharon siempre su ventaja sobre otros pueblos. Se destacaron en el teñido. Teñían esa industria avanzada para la época en donde teñían los paños, telas finísimas en diferentes colores. El color púrpura que lucían muchos reyes se producía en esa zona. Tenían también caravanas que cruzaban los desiertos. Pero en lo cultural, salvo el alfabeto de 22 letras, que luego se popularizó y fue tomado por los griegos, no fue mucho lo que legaron estos hombres
de estas ciudades de Sidón y de Tiro. En la época de Cristo, el poderío comercial había decrecido. Tiro y Sidón, a pesar de que fueron siempre muy importantes, habían tenido una especie de recelo, algo en donde envidiaban a Jerusalén. La veían como el sitio rival, no solamente como ciudades, sino desde el punto de vista de lo que era la cultura y lo que era el turismo de esa época. La gente quería ir a Jerusalén y los judíos llamaron a esta zona los perros gentiles o los perros infieles. Un nombre bastante vulgar, pero que para esa época ellos aplicaron a quienes vivían o tenían nexos con Jerusalén. De modo que si Jesús se dedicaba a atender a los tirios o sinodios, se podían desatar una gran tormenta. Por eso, en ese trasfondo histórico, pleno de materialismo y de paganismo, surge una mujer extranjera que llena de esperanza busca al Salvador del mundo. Y aquí es donde vamos a la parte inicial e importante en donde el capítulo de Mateo 15 nos narra que esa mujer descrita como cananea significa que era una habitante de la región de Canaán, un territorio históricamente asociado con los pueblos paganos que vivían en la tierra antes de la conquista israelita. En el tiempo de Jesús, esta región correspondía a las áreas de Tiro y Sidón, que eran ciudades fenicias, ubicadas en lo que hoy en día es el Líbano. Ya lo hemos visto anteriormente. Y los cananeos eran considerados gentiles, no eran judíos. Y según la tradición judía, estaban fuera del pacto de Dios con Israel. La mujer se postra ante Jesús y dice: Señor, ayúdame. Jesús responde con una metáfora. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mateo 15:26 nos narra exactamente al tanto. Y también podría interpretarse como una negativa. Y la mujer responde con humildad y con fe absoluta. Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mateo 15:27. La respuesta de Jesús, admirado por su fe, Jesús declara: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Mateo 15:28. En ese momento, su hija, esa hija que ella había implorado para que Jesús la ayudara, fue sanada. No tenemos el nombre, no conocemos el nombre de esta mujer, pero lo que sí es un hecho es que este milagro se realizó y nos deja prueba de cómo la historia de lo que representó para esa época Tiro y Sidón nos deja un significado muy grande para que conozcamos cuál fue su importancia y de qué manera estas ciudades se enfrentaron a lo que era Jerusalén. Muy bien, pasamos al estudio de hoy que habla sobre la bondad de Dios. En verdad es la que me llevará a Jesús, vivo Rey y Salvador. El libro de Amós, un profeta muy, pero muy pocas veces conocido, nos dice: por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. A veces nos quedamos en la mitad del camino. A veces queremos justificarnos diciendo que no tenemos tiempo, que además eso es muy aburridor, que las cifras que se hablan, que solamente habla de cómo Dios era malo porque castigaba y Dios se le aparecía a los que él quería y por medio de ellos dictaba normas y dictaba leyes y si no se cumplían se castigaba a los que la incumplieran. Y todo eso es lo que hoy en día el mundo habla respecto a lo que es el Antiguo Testamento. No deja de hablar menos sobre el Nuevo Testamento, pero entrar a mirar lo que el Antiguo Testamento nos muestra
es realmente adentrarnos en un mundo en el cual podemos ir mirando la esencia de lo que cuando llegamos a Cristo podemos conocer qué hizo Dios a través de sus profetas y a través de su palabra. No podemos, por lo tanto, estar expuestos a que las cosas sucedan únicamente porque ellas están en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Podemos estar en un mundo donde toda la percepción de nuestros sentidos se dirige a las cosas terrenales y solo lo que cause placer corporal puede y debe ser aceptado. Es el mundo de hoy, es donde estamos, es donde diariamente percibimos y es donde desafortunadamente luchamos y contra eso nos enfrentamos. Por eso la sabiduría de Dios me ordena que solo su palabra debo cumplir y lo que Él dice es lo que debo hacer. En esa balanza nos corresponde a nosotros determinar si obedecemos la ley divina, si ante ella nos inclinamos, si ella es la que merece nuestro respeto y por lo tanto la aceptamos. O si seguimos meciéndonos en un mundo que solamente nos da placer momentáneo, nos llena de un mundo de cosas materiales de las cuales no vamos a tomar ninguna cuando nos llegue el momento y por las cuales peleamos hasta la muerte cuando nos enfrentamos a quienes nos las quieran quitar. Esa es la preferencia, ese es el dilema, ese es el momento en donde necesitamos aquilatar con qué armas el Señor me ha regalado para que yo, en mi libre albedrío, pueda determinar qué es lo que debo hacer y cómo debo hacerlo. Nos hacemos a la idea, una idea completamente materialista, de que los sentidos guardan privilegio y debemos, por lo tanto, darle gusto para que nuestro cuerpo esté en todo momento, en todo instante, aceptando lo que es el gusto que se maneja conforme a las necesidades que el mismo cuerpo declara y reclama. Sin que vayamos a estar en contra de las leyes naturales que nos ordenan darle primacía. Eso es quebrantar la palabra que ordena el Señor y querer ser rebelde a la obediencia que me es mandatoria por quien es mi creador y por quien tengo absolutamente las leyes que Él ordena que yo cumpla si es que quiero estar en su camino. Avanzamos en cada momento tras la persecución de objetivos que solamente satisfacen las cosas del mundo. Dejamos a un lado las enseñanzas de Dios, nos enfrentamos a Él y nos llenamos de enojo, de ira, así como sabemos cuando no las conseguimos. Y en la misma forma lo hace el Señor cuando nuestra conducta reprochable es el regalo que le presentamos a Él. Por lo tanto, tenemos que enfrentar con valor absoluto, con valor puro y con decisión y coraje, el dilema de amar y respetar a Dios en su palabra y en sus mandatos, o ir contra Él y despreciarlo, así como despreciamos toda su bondad y toda su generosa misericordia. No enfaticemos en nuestro error ni tratemos de hacer valer solo lo que nos ordena la carne. Conozcamos que hay un único Dios que merece todo nuestro respeto y a quien sí podemos escuchar cuando le necesitamos porque Él sí tiene respuestas de vida eterna. No esperemos estar en un momento trágico para acordarnos que hay un Dios y que hay un Salvador. No esperemos ese instante desafortunado, triste, doloroso, en donde alguien tan cercano está en peligro de muerte y nosotros clamamos la misericordia divina. No esperemos que nuestra vida transcurra en un mar de desobediencia para que a última hora tratemos solamente de acordarnos que sí, que hay un Dios al cual podemos recurrir. Ese Dios, Él que es Dios, nos señala cada paso y de nuestra obediencia y cumplimiento depende que solo a Él rindamos gloria y demos valor en nuestros corazones aclamando su nombre y expresándole nuestra entrega absoluta, nuestra entrega total. Nuestro Dios que es sublime, que es eterno, que es omnipotente,
nos demanda que sea Él únicamente reconocido como único Dios. Él nos dice que sus palabras, que son verdades, nos hacen reconocer su señorío y su deidad como Rey y como Creador soberano y absoluto. Por eso, hagamos que Él sea alabado en nuestros corazones. Pidámosle que su bendición se extienda en nuestras vidas, para que a través de su misericordia seamos llenos de su soberanía, dando énfasis y rindiendo testimonio a quien es Dios, a quien es Señor, a quien es Rey soberano y quien es deidad absoluta y total. No vacilemos más, amigos. Entremos a formar parte de ese batallón que Jesús derrotó en la muerte, que tomó nuestros pecados, nuestras faltas, para que seamos coronados allí cuando el Señor nos reciba y cuando en su gloria, habiendo recibido su perdón, seamos glorificados para que con Jesús reinemos cuando Él regrese a la tierra. Meditemos en una frase muy corta. El día que vivamos como Cristo vivió será el día del mensaje más conmovedor del mundo. Es una frase que cualquiera puede leer, cualquiera puede escribir. Posiblemente cualquiera pueda llenarse de misticismo para escribirla y darle una razón de ser. Lo cierto es que esta frase destaca que vivir como Cristo vivió, con amor, humildad, compasión y servicio desinteresado, es el mayor testimonio que podemos dar al mundo. Ese testimonio que el Señor nos pide que hagamos. Y más que palabras, nuestras acciones reflejarán el mensaje transformador del Evangelio. Este estilo de vida sería un ejemplo tan poderoso que conmovería corazones y cambiaría vidas. Implica que el verdadero impacto del cristianismo no está en discursos, en palabras, en muchas cosas que se dicen, pero que no se sienten ni se habla de ellas, sino en encarnar los valores de Cristo diariamente. Esos valores que vimos: amor, humildad, compasión y servicio desinteresado. Esa invitación a transformar el mundo a través de nuestras obras y actitudes es a la que nos llama el Señor cuando nos deja conocer que el día que vivamos como Cristo será el día del mensaje más conmovedor del mundo. Orémosle al Señor, digámosle: gracias, Padre bondadoso. Gracias, Señor, por alegrar nuestros corazones, revelándonos que solo tu Hijo nos dará palabra de vida y salvación eterna. En su nombre, Señor, oramos. Esperamos, amigos, que nos acompañen todos los días con su presencia, con sus oraciones en su programa. Y además que nos ayuden también con sus donaciones para el Ministerio de Camino de Vida. Puedes llamarnos al 225-205-2421. Puedes enviarnos un texto a caminodevida@gmail.com o puedes visitar nuestro website caminodevida.org. El Señor los bendiga en todo momento, que tengan un hermoso día y si es la voluntad del Señor, nos veremos mañana. Buen día para todos. Muchas gracias. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.